Bueno, nos vamos de aventura ha sido el lema de las prácticas de la asignatura de Sistemas Operativos de grado de Ingeniería Informática. Se trataba aquí un poco de la idea de aplicar gamificación en cuanto a técnicas, dinámicas y componentes lúdicos para que de esa manera captar la atención de los alumnos, conseguir motivarlos y fidelizarlos. Las prácticas de esa asignatura son prácticas bastante duras y que además los alumnos se inician que no tienen ningún conocimiento ni siquiera del lenguaje de programación que tienen que utilizar, en este caso C, ni del entorno de Linux en el cual se desarrollan las prácticas. Entonces, se plantearon un entrenamiento previo para adquirir ese dominio de las herramientas y después 3 aventuras que cada una tenía una temporización. La segunda era la más importante, ya que duraba 7 semanas de las 15 que tenía el curso, y a cada una se le asignaron una serie de puntos. Aquí la idea también de, en vez de dar calificaciones con notas, tener puntos que se acumulaban. 20 en la primera, 60 en la segunda y 20 en la última, un total de 100, pero con la opción de obtener 12 puntos extra con funcionalidades optativas de esta práctica. Bien, a los alumnos en clase, en laboratorio, se les recibía con una banda sonora de cine de aventuras. Me llevaba mi altavoz con Bluetooth y los alumnos pues ya venían un tanto motivados, puesto que las clases eran a las 8:30 de la mañana con un grupo y a las 3:30 con otro. Y era una manera un poco de activarlos. Bien, la asignatura, el aula virtual está organizado, como veis, así en pestañas. Tengo un aula virtual solo para las prácticas. Y en organización y comunicación, aquí pues les decía a los alumnos que tenían que ser miembros de un squad. No hablamos de grupos, sino que somos squads. Se utilizó una herramienta propia de Moodle, que es una autoselección de grupo, de tal manera que los alumnos con esta herramienta de Moodle podían dar el nombre a su grupo, la descripción y además elegir los miembros con los que se configuraba ese squad, y eso ya quedaba automáticamente configurado en Moodle, no tenía que hacerlo yo a mano. Además tenían un foro para ponerse de acuerdo, buscar de grupo los que no tenían tanta facilidad para encontrarlo. Bien, después la idea de tutorías se sustituyó por el oráculo. El oráculo os atiende. Entonces también se utilizó una herramienta propia de Moodle, que es el programador, de tal manera que a través de este enlace podían solicitar automáticamente cita con el oráculo. Esa es la visión del profesor. El profesor establece los huecos que tiene disponibles y los alumnos se apuntan o bien individualmente o formando parte del squad en los huecos que tiene. Y de esta manera, pues también no tienes que estar dándoles cita de forma por teléfono o a través de correos electrónicos. Hay estos huecos y tengo esta disponibilidad. Punto. Además, pues también se creó un foro para la comunicación y un chat en línea con el oráculo. Bien, también se les incitó a que aportaran valor a la asignatura y dieran reconocimiento, para darle ese matiz de redes sociales a las que estamos familiarizados y los alumnos más que nadie. Entonces, con esta idea se creó un foro social colaborativo que tiene la siguiente particularidad. Aquí la idea es que los alumnos aportaran, como he dicho, valor, pues podría ser proporcionando nuevas soluciones, proporcionando recursos que habían encontrado por la red, etc. En este caso, por ejemplo, pues este alumno proporciona una solución diferente a la que se ha visto en clase de un ejercicio. Y como digo, la gracia de este tipo de foro es que se les ha dado permiso a los alumnos para calificar. Los alumnos pueden dar una valoración a esta participación del alumno. Y aquí queda acumulado el total de calificaciones que ha recibido. Esto luego va a tener sus consecuencias. Como veis, aquí se pone con bonus extra. Los 3 primeros clasificados que hayan obtenido mayor valoración por parte de sus compañeros, pues tendrán una puntuación extra y unas insignias, como ahora veremos. Vale. En el apartado de puntuaciones, los alumnos tenían aquí una guía de insignias y puntos que podían obtener. De esta manera, vemos aquí que el total de los 100 puntos podían ampliar con los 12 extras, y para cada aventura tenían una serie de escudos de oro, plata y bronce,
que podían obtener en base al rango de puntos en el que hubieran obtenido su puntuación. Para cada aventura, además, pues tenían los criterios en base a los cuales se les otorgaba puntos positivos o también puntos negativos, como no seguir las instrucciones de entrega que se les daba, etc. Esto lo tenían para cada aventura. En concreto, para la 2, aparte había esta insignia especial, que era el que obtuviera el bonus extra, pues tenía el escudo de oro con una lanza. Y lo mismo para la tercera aventura. Estas insignias no eran excluyentes en el sentido de que el que un grupo obtuviera un escudo de oro en una aventura no quitaba que otro grupo la pudiera obtener. Todos los que alcanzaran la puntuación que estuviera en ese rango podían igualmente obtener. Eso incitaba a la competencia, pero consigo mismos. En cambio, luego había unos escudos, unas insignias especiales, en este caso eran yelmos, que estos sí que eran 3 únicas insignias para todo el colectivo. Los 3 primeros clasificados en el foro colaborativo por su participación, pues al primero se le daban 10 puntos y el yelmo de oro, al segundo 7 puntos el yelmo de plata y al tercero 5 puntos y el yelmo de bronce. Estas insignias se gestionaban dentro de Moodle. Aquí hay un apartado para gestionar estas insignias y tú decides automáticamente o manualmente cómo las concedes. Bien, dentro también de las puntuaciones, el alumno, como tal, ahora veremos, voy a entrar con el rol de alumno, podía ir al apartado de calificaciones y, como veis aquí, tenemos los 3 elementos básicos de calificación, que es la obtención de las recompensas de cada una de las aventuras y el rango que está estipulado de 0 a 20, 0,72, 0,20. Moodle calcula automáticamente los pesos que tiene que otorgarle para que esas puntuaciones después sean acumulativas y al alumno le llegue a sumar el total dentro del tope de puntos que se ha considerado. En cuanto al foro, es un elemento evaluativo, pero pesa 0%, porque ahí lo que hacíamos era acumular las valoraciones, pero eso luego tenía una conversión manual a través de este otro elemento que se añadió aquí para dar esos 10 puntos, que era lo que realmente pesaban, los 7 o los 5. Y en el apartado de calificaciones se añadió esta columna ranking, que por defecto no aparece, para que el alumno pudiera ver cuál era su clasificación individual dentro del total del alumnado. Pues puede ser el número 3 dentro de los 90 y pico que están matriculados. Bien, pero Moodle no proporciona la forma de ver un ranking global. Entonces, en ese sentido, lo que hicimos fue aquí en las puntuaciones tener una hoja de cálculo adicional donde pueden ver los puntos que han obtenido en cada una de las aventuras y en el foro, la suma de puntos ordenadas de mayor a menor y aquí muy sencillamente con la fórmula jerarquía, pues se ve el ranking donde cada alumno, he tapado los nombres por privacidad, pero cada uno puede ver cuál es su ranking de manera global en todo el grupo del curso. Además, lo que sí proporciona Moodle es poder visualizar aquí en el lateral un bloque que se llama resultados de la actividad. Entonces, en concreto, para la aventura 2, que era la que se prestaba mayor graduación, aquí de forma automática se muestran los 5 primeros grupos que han obtenido la mayor puntuación. Bien, luego las insignias, ahora veremos luego cómo se otorgan, pero la idea es que una vez que un alumno tiene unas insignias, las puede activar, las puede hacer visibles en su perfil, pero aparte en la asignatura, aquí en el apartado de puntuaciones, se ha creado, digamos, a modo de colección, un saco, digamos, donde el alumno puede ver todas las insignias que ha obtenido. Esto es muy sencillo de preparar, simplemente se ponen unas etiquetas con cada una de las insignias que hay y se muestra oculto a los alumnos cuyo acceso sea restringido en función de que se haya obtenido una insignia u otra. De manera que de todas estas, a cada alumno cuando entrara solamente le aparecerían visibles las que él realmente posee. Bien, si vamos directamente ya a ver un poco en qué consistían las dinámicas de cada sesión, en lo que era el entrenamiento previo, aquí podéis ver que había 3 semanas, cada una de ellas pues tenía una serie de enunciados y ejercicios, y lo que se puso fue un rastreo de la finalización de la actividad.
Aquí podéis ver estos cuadrados continuos donde el alumno manualmente iba marcando que había finalizado esta actividad. De tal manera que también se metió un elemento sorpresa. Cuando el alumno completaba esta fase de entrenamiento, automáticamente le apareció esta imagen, ya estáis listos para salir de aventuras. Como os podéis imaginar, poner fotos de este estilo da juego a los alumnos, muy tentador a que creen memes, ¿no? Y de hecho, pues, en las pantallas de los ordenadores pude ver este del Señor de los Anillos con mi foto. Pero bueno, son efectos colaterales. Y además, circulado por WhatsApp, como podéis ver aquí. Pero bien. Vale, en cuanto a las aventuras, vamos a ver, por ejemplo, la aventura 2, que era la más completa. Aquí la idea es que había una presentación de la aventura. Aquí no hacía falta que la marcasen manualmente. Veis que este trazo es discontinuo. Esto significa que Moodle la marca automáticamente por el hecho simplemente de que los alumnos entren a ver este recurso. Bien, la aventura esta se graduó en 7 niveles. Aquí también la idea lúdica de superación, de que un nivel, cuando supera un nivel puedes pasar al siguiente. Entonces los enunciados no estaban totalmente visibles, sino que requería que el alumno hubiera superado un nivel para que le apareciera automáticamente el enunciado del siguiente. Estaba todo encadenado. Y cada vez que el alumno superaba un nivel, automáticamente le aparecía esta imagen con el 1, el 2, el 3, así sucesivamente, también con una idea de progreso y en qué nivel ya estaba situado. Bien, podemos ver, por ejemplo, el documento asociado a esta aventura. Todas las aventuras estaban estructuradas con estos apartados. ¿Cuáles son los retos de este nivel? Es muy importante aquí la idea de desafío, de reto, hemos de conseguir tal cosa, y esto en cada una de las sesiones, no de forma global en la aventura, sino en sesión por sesión. ¿Qué aprendemos con estos retos? No solamente ver que este reto forma parte de un todo, sino que el reto en sí mismo nos va a hacer aprender una serie de conceptos teóricos y una serie de conocimientos también prácticos. ¿Qué hay que hacer en detalle en este nivel? Aquí ya pues serán los detalles de implementación. Luego, ¿qué recursos metemos en nuestras mochilas? Seguimos con la idea de aventura, nos cargamos una mochila y ahí metemos los documentos. Y cómo podemos autocomprobar que hemos superado este nivel, la idea de superación y de autocomprobación para obtener feedback de forma inmediata. Aquí podéis ver, son 15 páginas de un solo documento para una sesión, pero para que veáis un poco la idea, se incrustan también fotos de aquí subiendo niveles, toda la documentación, los documentos que metemos en la mochila, los test que tenían que ejecutar y comprobar por sí mismos si les daba los mismos resultados que a mí y la celebración un poco del logro de que lo hemos conseguido. Cada aventura, con estos test que llevaban asociados, la podían repetir las veces que les hiciera falta. Es decir, los hitos era, al finalizar cada aventura, sí que había un plazo de entrega y se tenía que entregar. Pero dentro de una misma aventura, esos niveles, pues esa idea también de juego de que puedes aprender a base del error e intentar todas las veces que sea necesario. Bien, una vez que ellos consideraban que habían superado esos niveles, entonces tenían que entregar la tarea, pero esa entrega la tarea se disfrazaba un poco como solicitud de recompensa. Entonces aquí los alumnos subían los ficheros y obtenían una puntuación. Entonces, en el momento que obtenían una puntuación, esta tarea quedaba automáticamente finalizada y con un check verde si estaba aprobada o rojo si no estaba superada. Esto lo hace Moodle automáticamente, también configurando los criterios de finalización que uno decida. Bien, entonces, como no bastaba que estuviera aprobada o suspendida para obtener las insignias, sino que cada insignia de oro, plata o bronce tenía que entrar esa puntuación en un rango, lo que se hizo fue crear, en este caso, 4 páginas para cada una de las insignias y con acceso restringido en función de la calificación que se hubiera obtenido al solicitar la recompensa. Entonces, para cada alumno, si entraba en el rango correspondiente, solamente se hacía visible una de estas páginas. Y cuando el alumno entraba a verla, entonces se consideraba finalizada, en este caso, por ejemplo, la obtención del escudo de plata y a través de la gestión de las insignias que tiene Moodle se otorgaba automáticamente y el alumno la podía ver en su perfil y en la bolsa esta que hemos dicho de colección de las insignias alumno por alumno.
Bien, otra idea también que quise implementar es la de que llevaran idea del progreso del estatus de finalización del curso. Bien, en este sentido se incluyó aquí un bloque que lleva Moodle. Voy a entrar como alumno también para que lo podáis ver. Cambio de rol, estudiante. Bien, si entramos como alumno, le dice qué actividades tiene finalizadas, no del total de las actividades que tiene marcado el rastro de finalización, sino de las que yo he configurado de que son necesarias e imprescindibles para considerarse que el curso está finalizado. Porque algunas pueden ser optativas, otras pueden ser simplemente que tengan que hacer una lectura, pero que no sea realmente requerimiento. Entonces, el alumno así puede ver cuántas actividades lleva del total y puede solicitar más detalles, y aquí le saldrían todas las actividades que tiene que completar durante el curso, y si el requisito es que la tiene que marcar manualmente o que tiene que visualizar la URL, recibir una calificación, etcétera. Y aparte la fecha en que lo consiguió y si está completada o no. Bien. Y además, luego, también si yo voy a la lista de las asignaturas, personal. Cuando aparece al alumno o al profesor la lista de asignaturas, en esta en particular, que se ha hecho el rastreo de finalización, pues les aparece este icono para que también tengan una idea del porcentaje que llevan de avance del curso. Mientras que en el resto, que no está hecho este rastreo, no les aparece. Entonces, bueno, esto ha sido un poquito la experiencia y la idea de marcar toda esta serie de aspectos de gamificación dentro de la asignatura. Si queréis hacer preguntas. Sí. Bueno, gracias por la presentación. Yo veo muy aplicable sobre todo a cursos de iniciación o para establecer unos contenidos mínimos, porque van jugando y van aprendiendo por niveles, si lo he comprendido. ¿Tenéis experiencia en máster o demás? Porque nosotros tenemos un máster donde vienen alumnos de muy distinta procedencia y nos gusta igualar, y a veces tenemos algunas asignaturas se resienten y tienen que invertir mucho tiempo en homogeneizar a los alumnos en cierta manera en algunos conceptos, y a lo mejor este tipo de iniciativas ayudarían. ¿Tienes experiencia o tenéis experiencia? No, yo es una experiencia puntual que he llevado a cabo este año. Esta asignatura está englobada en el segundo de grado de la ingeniería informática y además fue una decisión que ya estaba el curso en marcha y se me ocurrió la idea de que quería hacer algo diferente y me lancé a la piscina. Y como dice Picasso, que la inspiración te encuentre trabajando, pues me decidí a experimentarlo. Pero ¿y el resultado es bueno en la homogenización? Digamos, al final A ver, los alumnos en general, pues realmente se les veía más activos, más partícipes y tal. Opiniones ha habido un poco de todo, desde comentarios de que es una de las pocas asignaturas a las que vienen con ganas de aprender y demás, y otros que han encontrado pues que la visión era un tanto infantil. Entonces, pues sí, se han recibido críticas de ambos lados. Ahora, a nivel global, pues un 65% ha dicho que les había motivado mucho o bastante para seguir la asignatura, un 25% que les era indiferente y un 10% que no les ha enganchado, ¿no? En este sentido, la dificultad de las prácticas es la que es. Quiero decir, esto es un disfraz, pero eso no quita la complejidad. O sea, y eso, algunos también lo han puesto en evidencia. Dicen, sí, nos lo hemos pasado muy bien y tal, pero la práctica había que hacerla y había que cumplir los requerimientos, ¿no? Y la idea de que encontrasen música y fotos y demás, vale, muy bien, pero eso no resta, o sea, le resta seriedad, pero no rigurosidad. Y entonces, es lo que es el grado de dificultad. Eso, ahí no hay más. ¿Sí? Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias, Adelaida.